Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 8 del taller práctico de programación con Python desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con este potente y muy bien cotizado lenguaje llamado Python. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en esta clase? Vamos a aprender a trabajar con tres conceptos que son fundamentales dentro del mundo del desarrollo de cualquier lenguaje, en este caso sobre todo con Python. Me refiero a el trabajo con funciones. Vamos a aprender a empaquetar nuestras funcionalidades dentro de una función. Bien, vamos a aprender también cómo podemos desacoplar eso, en este caso a través primero de un módulo, ¿verdad? El módulo que por cierto vamos a importar desde nuestros archivos Python. Bien, eso también nos va a permitir separar las funcionalidades, lo que se denomina técnicamente como acoplar el código. Y vamos a también a explorar otra forma que nos da Python para desacoplar aún más, de manera mucho más funcional, que es la implementación de paquetes. Bien, entonces nada, vamos a cerrar rápidamente la presentación, siempre recordándote que mi sitio web es www.cesarcancino.com. Desde acá tienes todas las clases publicadas, cada una de las cuales están almacenadas en la sección de videotutoriales, siempre organizadas por categorías. Recordarte también que en el detalle de cada publicación tienes los botones de la suscripción a mi canal de YouTube. Es importante eso que lo hagas. Y también, si quieres, me puedes seguir en la red social Twitter. Bien, así que nada, bueno, y también puedes dejar comentarios, ¿cierto?, para los videos. Bien, nada, así que vamos a colocar rápidamente las manos en el código. ¿Te parece? Vamos, bueno, yo tengo acá declarada ya, creada una carpeta para trabajar. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es crear una carpeta acá adentro. Bien, la voy a llamar, por ejemplo, paquete. Bien, la voy a dejar ahí, no voy a hacer nada con eso. Y acá voy a crear un par de archivos afuera, fíjate. A uno lo voy a llamar, por ejemplo, main.py. Bien, y vamos a trabajar en este archivo primero. La carpeta todavía no la vamos a ocupar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una funcionalidad que me retornara un texto, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Tendríamos que escribir print, paréntesis, paréntesis, y decir que este es mi texto. Bien, si lo ejecutamos esto acá en la terminal, bien, nos va a decir ahí que este es mi texto. Ahora, fíjate, pongámonos un poco más analíticos o analíticas. Entonces, fíjate lo siguiente. Acá yo estoy usando la palabra reservada print y abro y cierro paréntesis y dentro de esa sintaxis yo ejecuto el código que necesito que se imprima en pantalla. Esto es una función. Bien, esto es una función que recibe argumentos. Bien, vamos a ver que las funciones pueden crearse con y sin argumentos, ¿vale? Y bueno, dependiendo de lo que yo necesite hacer, yo puedo en este caso hacer lo que se requiera dentro de una función. Datos importantes. Las funciones yo no las puedo nombrar con el nombre, valga la redundancia, de alguna función que ya está creada. Por ejemplo, yo no podría crear una función que se llame print, por ejemplo. Bien, ¿cómo se crea una función? Yo voy a colocar acá arriba, por ejemplo, para mostrarte el código de cómo se crea una función. Para eso se utiliza la palabra reservada def, de definición. Bien, te saltas un espacio y acá le colocas el nombre de tu función. Por ejemplo, vamos a crear una muy simple que se va a llamar saludo. Bien, abrimos y cerramos paréntesis. Bien, luego colocamos dos puntos, bien, y acá abajo, recuerda siempre saltándote cuatro espacios ahí, es importante eso. Acá vamos a colocar lo que nosotros queramos. Aquí podríamos imprimir en pantalla, podríamos colocar una condición, lo que nosotros queramos, ya lo vamos a ir viendo. Pero por lo pronto te voy a recomendar una cosa que es muy importante. En general se puede hacer, pero en general no se recomienda ejecutar print dentro de una función. Entonces, para eso, en este caso, la mayoría de los lenguajes de programación te da la posibilidad de retornar valores con las funciones. Entonces, ¿qué quiere decir retornar? Que cuando tú llames a la función, él te va a devolver algo. Entonces, para eso se utiliza la palabra reservada return. Bien, y acá tú puedes retornar lo que tú quieras. Por ejemplo, un texto, el mismo texto que tienes abajo. Este es mi texto. Coloquémosle la palabra ñandú para que veamos que carga perfectamente los caracteres especiales. Entonces, aquí yo ya tengo declarada una función. ¿Cómo yo puedo saber que está declarada y que la puedo utilizar? Fácil, por ejemplo, acá en el print, en lugar de cargar ese texto,
yo voy a llamar a la función que tengo declarada arriba. Para eso, simplemente tengo que colocar el nombre de la función y abrir y cerrar paréntesis. Bien, voy a borrar la consola acá, bien, para que veamos lo que sucede. Ejecutamos y ahí está, fíjate, este es mi texto ñandú. Perfecto, ya creamos nuestra primera función. ¿Qué cosas podemos hacer dentro de nuestras funciones? Acá, por ejemplo, puedes colocar condiciones, ciclos, lo que tú quieras. Bien, eso no hay ningún tipo de problema. Vamos a crear otra función acá, por ejemplo, que la vamos a llamar def retorna texto, por ejemplo. Retornar texto. Fíjate que los nombres de las funciones siguen la regla de las variables. Ahí trata de, por ejemplo, no iniciar la declaración de una función con un número. Trata de usar mayúsculas y minúsculas. O si quieres, puedes hacerlo así también con underscore. Bien. No puedes colocar un guión al medio, que eso te va a dar error. Bien. Ojo con eso. Bien. Y siempre sigue la sintaxis. Siempre créate la estructura de la función y después programas. Ojo con eso. Entonces, acá sería def, el nombre de la función. Abro y cierro paréntesis, 2 puntos y acá abajo empiezo a programar. Entonces, por ejemplo, también yo puedo declarar funciones que reciban parámetros. La de arriba no recibía ningún parámetro. A esta le vamos a colocar un par de parámetros, entonces, o uno solo, por ahora. Le vamos a decir que necesitamos que cuando se llame esta función, cuando se referencie, necesitamos además pasarle un dato. ¿Cómo se pasan parámetros? Se colocan acá dentro de los paréntesis, se coloca el nombre del parámetro y eso tú lo recibes acá dentro. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí que vamos a recibir un valor que se va a llamar texto. Entonces, con el nombre que tú le coloques acá al parámetro, tú lo vas a procesar acá adentro. Entonces, por ejemplo, si yo quiero procesar ese texto, yo voy a decir acá return. Voy a hacerlo con la F ahí para formatearlo un poco. El valor del texto es 2 puntos. Ahí tengo un espacio. Y acá entre llaves le digo texto. Bien, si yo ejecuto esto, no debiera tener ningún error, pero no se muestra lo que tengo en retornar texto porque no lo estoy llamando. Entonces, bueno, voy a comentar acá esta línea y voy a llamar ahora a print retorna texto. Ahí está, abro paréntesis y si yo le quiero pasar el parámetro, bueno, en este caso hago comillas y le digo, no sé, este es mi texto. Lo que sea. Bien, entonces ahora si borramos la consola acá y ejecutamos, no es necesario borrar la consola, yo lo hago solo para que se vea más claro. Ejecutamos y ahí te dice el valor del texto es 2 puntos y ahí está el valor que en este caso le pasamos como argumento, ¿verdad? A la función. Bien, acá tú puedes pasar todos los parámetros que tú quieras. De hecho, hagamos otra función, copiemos esta, por ejemplo. Vamos a llamarla retornar texto 2, por ejemplo. Bien, y acá le vamos a pasar otro parámetro. Como yo le paso otro parámetro, con coma, y ahí le digo texto 2. Ojo, los parámetros se pueden llamar como tú quieras. Lo puedes llamar manzana, ID, María, Pedro, perro, gato, como tú quieras. Bien, no es problema. Lo que sí es importante es que el nombre con el cual tú lo llames acá al parámetro es como lo tienes que referenciar dentro de la función. Ojo con ese detalle. Entonces, por ejemplo, aquí le podríamos decir, vamos a hacer un poco más corto ahí, vamos a decir texto, vamos a saltarnos un espacio acá, vamos a colocar una tubería ahí para que se separen y vamos a colocar acá el valor de texto 2. Si imprimimos esto en pantalla, acá ahora comentamos esta línea y decimos aquí, por ejemplo, print retorna texto y ahora necesito dos parámetros, entonces, por ejemplo, hola, coma, fíjate, para pasarle el otro parámetro y ahí de hecho ya el editor te va diciendo, ¿viste? Él ya te reconoce las funciones, te dice que, bueno, en el caso de Visual Studio, entonces te dice ahí, estás llamando a la función retorna texto y ahora tienes que pasar el valor para la variable texto 2. Entonces acá, por ejemplo, le podríamos colocar texto 2. Bueno, perdón, le vamos a colocar chao, para que se vea un poco mejor. Entonces, si actualizamos acá, ahí está, fíjate, hola, y ahí, bueno, yo le puse un separador ahí, un pipe, y chao. Bien, entonces ya con esto yo creo que te debiera quedar bastante claro cómo es el proceso de la generación de funciones, bien, cómo retornar valores de la función. Fíjate que acá arriba retornamos un valor estático, acá retornamos un valor dinámico. ¿Qué quiere decir un valor dinámico? Que va a cambiar de acuerdo a los valores que yo le pase, bien, en este caso va cambiando en tiempo de ejecución. Y bueno, acá creamos otra función que tiene dos parámetros. De más está decir que tú puedes pasar todos los parámetros que tú quieras a una función. Ahora, por ahí trata de que, no sé, no sean más de 5 parámetros a una función. Ya eso ya significa que está mal planteada tu lógica. Bien, ahí tienes que tener cuidado con ese tipo de cosas.
No, profe, pero es que yo puedo, yo creé una con 50 parámetros y me funciona. Perfecto, yo te aplaudo, no hay problema. Pero trata de no hacerlo, más que todo es por un tema de orden y de performance de la aplicación. Si hiciste eso, significa que lo más probable es que está mal planteada la lógica con la cual tú estás abordando el requerimiento que te están, en este caso, solicitando en tus clientes o tu empleador. Bien, ojo con eso. Entonces, bien, ya tenemos las funciones, ya tenemos la primera parte de la clase, viste que decía el título acá, funciones. Vamos al segundo, a cómo podemos nosotros colocar nuestras funciones en un módulo. Entonces, para eso voy a crearme otro archivo acá, en la carpeta paquete la tengo ahí, no he hecho nada todavía, no lo estoy usando. Voy a crear otro archivo acá y lo voy a llamar, por ejemplo, módulo 1, por ejemplo, .py. Bien, lo voy a abrir acá. Y para yo utilizar este módulo, ojo, el módulo se puede llamar manzana, yo lo llamé módulo 1 por una cuestión pedagógica. Bien, entonces para poder utilizar este módulo que yo tengo acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a traernos las funciones que tenemos aquí en este archivo. Entonces voy a quitar todas estas funciones de acá y las voy a colocar acá en este archivo. Bien, ahora acá en el archivo main no tengo nada. Si yo lo pruebo, seguramente me va a dar un error porque me va a reclamar, me va a decir que no le gusta lo que le estoy preguntando, que lo que le estoy pidiendo, porque claro, me dice, ok, está referenciando la función retornar texto, pero no está definida. It's not defined, ¿te fijas? Lo podríamos ver acá en la terminal también. Me pasa que no la tengo abierta ahí, pero bueno, vamos a abrirla rápido. Sudo mi mamá me los compró y vamos a la carpeta donde tenemos esto que está en video tutoriales Python clase 8. Perfecto, ahí está. Entonces lo podríamos ejecutar Python 3 en este caso, main, ahí está, y bueno, me da el error, cierto, que ya sabemos. Ok, ¿cómo yo resuelvo esto? Bueno, como yo coloqué todo esto en un archivo aparte, este archivo yo lo puedo perfectamente utilizar como un módulo. En realidad, un módulo es una variante que me permite a mí crear un archivo o varios archivos que contengan funciones. Eso es un módulo. Bien, por ahí alguien me va a ahorcar y me va a decir, no, es que eso no es un módulo porque tú puedes colocar objetos, tranquilidad ante todo. Efectivamente, yo dentro de un módulo puedo colocar funciones o funciones de objeto, pero en realidad es algo bien similar a nivel de lógica, entendiendo que son cosas distintas, funciones de un objeto, ¿verdad? Y funciones como esta, ¿cierto? Pero en términos bien prácticos es prácticamente lo mismo, así que no nos vamos a poner a pelear por eso, ¿vale? Entonces un módulo es eso, es un archivo en donde yo voy a desacoplar código, voy a colocar una o varias funciones para tener ese código listo ahí y que en este caso ese código sea reutilizable. Por ejemplo, yo podría ir a alguna página, por ejemplo, esta página pi.org y aquí yo tengo una serie de funciones, yo creo que te lo había mostrado. Acá tengo funciones para SOA, ¿verdad? Entonces, ¿qué son estos? En realidad son módulos, en realidad son paquetes, ¿bien? Pero que en realidad esos paquetes están organizados por módulos. Entonces, vamos a ver lo que es un paquete ahora, pero dentro de esos paquetes hay módulos. ¿Y qué son los módulos? Son archivos que tienen creadas funciones, declaradas funciones que tú puedes referenciar de acuerdo a tu necesidad. Entonces, ¿cómo yo cargo este módulo acá? Este archivo que yo tengo acá lleno de funciones, yo no le tengo que decir nada al archivo, yo simplemente con el hecho de guardarle los métodos, ¿verdad? Ya él sabe lo que perfectamente yo puedo llamar a este archivo desde otro fichero. Entonces, ¿cómo hago eso? Acá en el main voy a colocar acá arriba, por ejemplo, from el nombre de mi módulo, en este caso, fíjate que ahí ya me lo reconoce el Visual Studio, pero no te confíes de eso, porque muchas veces no lo reconoce. Lo digo por si estás trabajando con otro editor, así que no te confíes de eso. From módulo, y acá le vas a decir import. Y acá tú tienes dos opciones, colocar un asterisco para que él te reconozca todas las funciones que están declaradas dentro del módulo. Fíjate que si yo ejecuto, voy a colocar acá un clear, ahí para que se limpie. Y si yo lo ejecuto acá, fíjate que ahora funciona. Hola, chao, bien, perfecto. Pero también, además de colocar el asterisco para poder accesar a todas las funciones, también puedes accesar a las que tú quieras solamente. Por ejemplo, yo en lugar del asterisco solo le voy a decir que necesito utilizar esta función. De hecho, en general se hace así, no se coloca el asterisco. Bien, si yo lo pruebo, debiera obtener el mismo resultado, fíjate, sin ningún tipo de problema. ¿Por qué te decía que en general no se usa el asterisco? Porque por ahí hay un tema de performance.
César, pero es que yo quiero usar el asterisco. Usa el asterisco, no hay problema. No, nadie se va a morir con eso. No hay ningún tipo de problema. Pero en general, ahí yo te digo un poco cómo va la tendencia. Sobre todo si te vas a meter con frameworks. Si estás viendo el taller práctico de Flask, o bueno, ya si a esta altura todavía no tenemos publicado el de Django, pero ya lo vamos a hacer. Y bueno, ahí vas a ver que cada vez que Django, las vistas, necesita hacer algo, o en los modelos, lo que hace es referenciar módulos, ¿verdad? O paquetes, y llama a determinados valores de ese módulo o de ese paquete. Bien, entonces ya aprendimos varias cosas, ya aprendimos a crear funciones con y sin parámetros, con un solo parámetro y con varios parámetros de forma múltiple. Bien, aprendimos a declarar un módulo y aprendimos también a referenciar ese módulo desde un archivo externo. Perfecto. ¿Qué es lo último que nos queda? De acuerdo a lo que yo te ofrece acá, para que no me digas que te estoy estafando, te dije que te voy a enseñar a crear paquetes. ¿Qué es un paquete? Un paquete en realidad es un conjunto de módulos. Bien, fíjate una cosa interesante acá. Cuando yo ejecuté esto, cuando yo ejecuté el from y el import, se me creó esta carpeta. Y te va a pasar lo mismo a ti, así que no te asustes. Esta carpeta, py caché, lo que hace es almacenar el caché de la ejecución del script. Así que tranquilo, tú no tienes que tocar esto. ¿Vale? Si tú la borras, se va a volver a crear, así que no pasa nada. De hecho, si la borro y vuelvo a ejecutar acá la aplicación, a no ser que me dé un error, pero sería muy mala suerte. Ahí está, fíjate, se ejecuta sin problemas y ahí se volvió a crear la carpeta. Entonces no te preocupes por eso. Voy a cerrar estos dos archivos. Bien, y fíjate lo que voy a hacer. Los voy a tomar ambos y los voy a llevar a la carpeta paquete. Bien, acá. Y yo voy a utilizar estos archivos, en este caso mi módulo. De hecho, este no lo voy a usar, este lo voy a quitar de acá, lo voy a dejar acá afuera. Bien. Entonces, aquí un paquete es un conjunto de módulos. Entonces, yo acá tengo un solo módulo, pero podría tener n módulos, podría tener n paquetes. Pero lo importante acá es que yo tengo que saber que esto es un paquete. ¿Cómo yo le informo en este caso? Se me enreda ahí cómo explicártelo. Yo le tengo que decir a Python oye Python, esta carpeta o todo lo que esté dentro de ella, tú lo tienes que interpretar como un paquete. Entonces, para eso, tú te vas a crear acá un archivo dentro del paquete que se va a llamar así: init-py. Bien, así, tal cual. En este archivo no vas a hacer nada. Simplemente con esto ya tú le estás diciendo a Python que esto es un paquete. Déjame ver si lo tengo bien escrito, porque por ahí puede ser que esté haciendo alguna cosa rara ahí. No, pero sí es así. Es underscore init underscore.py. Bueno, vamos a ver si nos funciona. ¿Vale? Entonces ahora yo tengo acá, vuelvo a la carpeta principal, tengo el archivo main. Si yo lo ejecuto, seguramente me va a fallar. ¿Por qué me va a fallar? Porque, de hecho lo voy a abrir acá, fíjate. ¿Por qué me va a fallar? Porque recuerda que tomé el archivo, ¿cierto?, del módulo y lo coloqué acá dentro del directorio paquete. Entonces, acá yo estoy diciendo from módulo, pero oye, él me va a decir, está bien, pero no reconozco eso. Veamos, a lo mejor funciona, pero yo creo que no. Entonces, si lo probamos acá, ahí efectivamente él me dice, oye, tú estás tratando de llamar a una función que estás declarando en un módulo que yo no lo conozco, no conozco ese módulo. Entonces, ¿cómo hago yo, Python, para poder ejecutarte este código que tú estás tratando de implementar acá? Bueno, para eso, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a decir acá, en lugar de eso, que de hecho lo voy a dejar comentado acá, que eso te permite implementar un módulo, ¿verdad? Para implementar un paquete dentro de un archivo, tú vas a decir lo siguiente, vas a decir from, el nombre de tu paquete, en este caso yo lo llamé paquete, para no ser muy creativo. Bien, y acá vamos a hacer lo mismo, import, pero ahora en lugar de llamar a una función como tal, vas a llamar a tu módulo. ¿Cómo se llama tu módulo? Se llama módulo 1. Bien, perfecto. Ahora el sistema te va a reconocer el paquete y te va a reconocer el módulo. Y ahora acá dentro del archivo tienes disponibles todas las funciones. Si lo ejecutamos esto, fíjate lo que va a pasar. Mira, si lo ejecutamos, me va a seguir dando error, me va a decir, oye, ya César, pero es que tú no entiendes, tú estás llamando algo que yo no conozco. Yo le voy a decir, no Python, lo que pasa es que tú sí conoces el módulo, pero yo estoy llamando acá a una función que para que tú me la reconozcas, yo le tengo que colocar acá adelante el nombre del módulo, punto, y ahí coloco el nombre de la función. Si yo lo pruebo ahora, si yo lo ejecuto,
Ahora sí, funciona perfectamente. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Podríamos crear acá, por ejemplo, dentro de nuestro paquete, dentro del módulo, otra función, así como para terminar la clase. Por ejemplo, def calcular, bueno, yo la tengo creada acá en realidad. Función calcular, da lo mismo, le paso dos números, n1, n2, bien, ahí dos puntos, ¿vale? Voy a crear acá una variable resultado, por ejemplo, y le voy a decir algo muy simple, voy a parsear esto, voy a refundirlo, voy a decir que n1 más entero n2 para formatearlo ahí, ¿cierto? Entonces, y le voy a decir que me imprima esto en la pantalla, algo bastante sencillo, nada que nos vaya a complicar, ¿vale? Entonces, ya con esto nosotros estamos en condiciones de ejecutar funcionalidades un poco más complejas. Estoy buscando acá. Entonces, por ejemplo, si nosotros ejecutamos acá y le decimos que queremos retornar acá f, y ahí, por ejemplo, resultado es igual a, y ahí decimos resultado. Creo que tengo un error acá, que me está me falta el int. Ahí está. Perfecto. Entonces, ahora yo perfectamente podría llamar esta función desde acá, desde el archivo main, sin ningún tipo de problema, porque tengo referenciado el módulo. Entonces, por ejemplo, voy a comentar esta línea y voy a decir acá print módulo 1, primero, importante, módulo 1, punto, calcular, dependiendo del editor, él te lo va a ir mostrando. Entonces, por ejemplo, quiero sumar 2 más 4, por ejemplo. Bien, entonces si ejecutamos esto, ahí está, fíjate, el resultado es igual a 6. Bien, con esto yo creo que ya te debiera quedar bastante claro todo el concepto del video, porque acá aprendiste a crear funciones, aprendiste a crear funciones con un parámetro, aprendiste a crear funciones con dos parámetros, aprendiste a crear funciones con dos parámetros y procesar los resultados, aprendiste a crear un módulo, bien, y aprendiste a convertir ese módulo en un paquete, o más que convertir, a utilizar ese módulo como un paquete dentro de tu aplicativo, ¿vale? Entonces ya con esto yo creo que estamos en condiciones de después en los próximos videos empezar a ver cositas más complejas, bien. Entonces nada, cualquier duda o cualquier consulta me la dejan acá en el blog, ¿cierto? Recuerda que es www.cesarcancino.com. Nos vemos en la próxima clase y muchísimas gracias siempre a todos por seguir mi humilde trabajo.